Bueno, pues volvemos una vez más desde hace ya un tiempo al camarote del Beagle a seguir hablando de cultura, de literatura, de cine y volvemos con un libro que la verdad es que lo recomiendo vivamente porque es un libro muy entretenido que hace que aprendamos muchísimas cosas que con datos pintorescos, anecdóticos, pero muy reveladores de una época. El libro se llama Los Europeos, de Orlando Figes, y es un ensayo sobre la Europa del siglo XIX y sobre todo cómo la cultura, que empezó siendo muy localista, al principios del siglo XIX se hace una cultura global en toda Europa, de ahí el título. Orlando Figes es un periodista británico que ha escrito bastantes libros de ensayos sobre Rusia. Él tiene una vasta cultura sobre ese país. Ha escrito sobre la Revolución Rusa, sobre la cultura rusa. Y en este caso, pues también un poco Rusia tiene importancia en este libro, porque él nos cuenta cómo, gracias a la expansión del ferrocarril, pues la cultura se expandió por toda Europa. Entonces el libro comienza con la inauguración de la línea de ferrocarril de París a Bruselas, que tardaba un montón de horas, y para esa inauguración fueron Víctor Hugo, fueron un montón de músicos, artistas, escritores, y nos va contando cómo el hecho de que se vayan acortando las distancias en ferrocarril va produciendo varios factores va teniendo varias consecuencias. Por ejemplo, que Rusia, que hasta entonces era un país completamente desconocido para la mayoría de los europeos, pues va quedando integrada en Europa culturalmente, incluso acaba viendo una moda de la literatura rusa, de los bailes rusos, de la cultura rusa en general. Lo mismo ocurre un poco con España. Y lo mismo con la ópera italiana, que acaba convirtiéndose en el gran divertimento de las élites a nivel europeo en todo el continente. El libro se focaliza en tres personajes. Se focaliza en Pauline Viardot, que es una soprano española, a pesar del nombre, porque ella se llamaba Paulina García, y ella toma el nombre de su marido, Louis Viardot, que es otro de los dos personajes sobre los que el libro se centra. Y el amante de esta, hay un triángulo amoroso consentido, sin ningún tipo de problema, que es el escritor ruso Iván Turgeniev, que fue muy famoso en el siglo XIX. Si vamos personaje por personaje, pues Pauline, por ejemplo, que hoy día no nos suena tanto a los que no estamos en el círculo del bel canto, fue en su época, en el siglo XIX, una gran estrella. Sería lo que es un equivalente a lo que fue a finales del siglo XX Madonna, o hoy en día puede ser Beyoncé, Lady Gaga, etcétera, pero de la ópera. Entonces ella tuvo unos contratos increíbles. Cada cierto tiempo se iba a Rusia y pasaba allí 2 o 3 años y le pagaban unas enormes fortunas. Los contratos y los números el escritor los pone en francos de la época, que era un poco como la moneda de referencia, y él nos hace una especie de traducción a euros de hoy en día y vemos las enormes fortunas que ganó Pauline Viardot, que no solo fue cantante, también fue compositora y por supuesto fue ya con más edad maestra de canto, una maestra de lo más elevado para cualquiera que quisiera aprender a cantar. Su marido Luis, que era francés, fue escritor y además fue un gran enamorado, imagino que a través de su mujer, de la cultura española. Entonces él escribió libros y dio mucha fama a la pintura barroca española, a Velázquez, a Murillo, que ya eran famosos, pero les dio una dimensión internacional que los ha puesto en el lugar que ocupan hoy. Y luego, pues, Iván Turgeniev era un escritor que era un rico terrateniente ruso que
tenía unas propiedades inmensas, ganaba de lo que producía la tierra un dinero enorme, aunque cuenta el libro que sus administradores y tal le robaban también bastante dinero, y le robaban porque él estuvo casi toda su vida en París o en Baden-Baden, acompañando al matrimonio Biardot. ¿Cuál es lo que es curioso de Turgeniev? Que tuvo un gran éxito primero en Rusia y luego en el resto de Europa cuando se trasladó a París, y dio a conocer en el resto de Europa pues a personajes como Tolstoy, Dostoyevsky, con los que él tuvo polémicas, pero a los que él tradujo, a los que él publicó y los dio a conocer al gran público europeo. Por eso son tan conocidos en el resto del mundo. Sí que es curioso porque él fue amigo de Dickens, de Balzac, de Flaubert. Sí que es curioso que en Rusia no se tenía muy buen concepto de él porque se le consideraba como que no era ruso, que era un ruso que se había ido de Rusia, y eso pasa un poco con estos personajes que eran tan cosmopolitas que para ellos Europa era un poco el antecedente de lo que ha sido luego la Unión Europea y que está tan amenazada ahora por los nacionalismos, cosa que también empieza a pasar aquí. Entonces nos cuenta, por ejemplo, también que compositores como Liszt o como Smetana en la República Checa acaban siendo los compositores, digamos, estrella de Hungría y de la República Checa, y realmente ni hablaban húngaro, ni hablaban checo, ni entendían muy bien, pero se agarran como a esa bandera, cosa que está pasando últimamente también con muchos intelectuales, llamémoslo así, catalanes o vascos, que cuando ven que pueden tener, digamos, un sueldo en el otro bando, pues se enganchan a cualquier bandera. Pues el libro, ya digo, es muy interesante. Es muy interesante también el análisis y lo que cuenta del tema de los derechos de autor, de las traducciones, de los países en donde no había ley, entonces había un pirateo bestial, como Bélgica, que en Bélgica se editaban las novelas francesas sin tener que pagar derechos de autor, pirateándolas descaradamente. Lo mismo ocurría en Estados Unidos con las novelas inglesas. Por eso Dickens, por ejemplo, tenía que ir a hacer giras de conferencias por Estados Unidos para sacar algo de dinero, porque claro, eran una competencia bestial. Imaginemos todo lo que las empresas editoriales que había en Estados Unidos sin pagar derechos de autor, y cómo poco a poco a lo largo del siglo empieza a haber unos distintos convenios internacionales que van regulando eso. El libro es muy extenso, está en torno a las 900 páginas, es de la editorial Taurus, pero es una lectura muy muy amena, muchos datos interesantes, muchas cosas que uno no sabía antes de empezar a leerlo. Tiene reminiscencias de esa época del siglo XIX en la que Europa era un poco como lo que hemos vivido en la Unión Europea hace unos años, de que se podía viajar sin problemas por todas partes, había una cultura europea, Viena, Francia, Inglaterra, que había un mundo cosmopolita, el de la Belle Époque, que lo retrata también muy bien Stefan Zweig en El mundo de ayer, pero este libro da muchos datos y lo recomiendo con gran, digamos, con gran alegría que se escriban libros de esta índole, porque son toda obra que dé a conocer cosas y que nos retrate un mundo que está un poco ahí como olvidado, y que pensamos, por lo menos yo lo pienso, que por culpa de los nacionalismos está cada vez en mayor peligro, y con los ataques de Rusia y de Estados Unidos y de China hoy en día. Es una reivindicación de Europa, que yo creo que Europa debe de ser una unión en lo cultural, en lo económico, pero que debemos tener muy claro y estar muy orgullosos de nuestras raíces europeas, que están cada vez más atacadas y más en peligro.